Buenas tardes. Continuando con nuestras cápsulas sobre los creadores de un nuevo saber, detengámonos brevemente en el área del pensamiento complejo en Henri Laborie. Henri Laborie vivió de 1914 a 1995. Como formación profesional, él fue médico cirujano y neurobiólogo. Fue uno de los primeros en implementar el uso de los neurolépticos, esta familia farmacológica, en la psiquiatría, así como de los fármacos que se llaman GABAérgicos. GABA es el ácido gamma-aminobutírico, en realidad es un neuroinhibidor, ¿sí? Pues bien, este hombre, Laborie, fue de los primeros en abrir el tema de las neurociencias, que hoy se encuentran en pañales, al gran público, ¿sí? Es pionero, además, en el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque se detiene a meditar acerca de la autoorganización de lo viviente, de lo vivo, por medio de la cibernética y de la sistémica. Como todos sabemos, en el terreno del pensamiento complejo, cuando hablamos del pensamiento sistémico y tal, bueno, pues Laborie es uno de los personajes importantes que ejerció influencia en Edgar Morin, ¿sí? Y esto lo hace a la manera en que lo trabaja un grupo al que él pertenecía, de pensadores, y que se le dio a conocer como el grupo de los 10. Entre los miembros que estaban ahí, aparte de Laborie, está Edgar Morin mismo, Henri Atlan y Michel Serres, entre otros, ¿sí? Ese grupo, para que nos demos una idea de la dinámica que manejaba, trató, entre otros temas, sobre la cibernética y la teoría de la información, sobre las relaciones entre la violencia y la política, tan en boga, los problemas asociados al crecimiento económico, las relaciones entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? No solo desde un punto de vista sexista, sino desde el punto de vista de los diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? No forzosamente queriendo presentarlos como una arriba y otra abajo, sino distintos simplemente, ¿no? Una de sus obras capitales, que se llama Éloge de la fuite, el elogio de la huida, en ella Laborie trata de las etapas del crecimiento del hombre, de sus pasiones y de su vida de relación, a través de del espejo, de la rejilla, ¿sí? De lo biológico, ¿sí? Ya hemos comentado en otras cápsulas como Piaget, como otros han hecho cosas similares, pero en el caso particular de Laborie, él lo lleva a cabo a través de la idea de lo biológico. Para él no tiene sentido hablar de etapas, del crecimiento humano, de las pasiones, etcétera, si no se tiene presente el carácter estrictamente biológico. No somos solo seres humanos, sino somos seres vivos. Entonces, lo vivo para Laborie debe ser prioritario en la descripción del hombre. Por eso decía él, en una frase realmente profunda, si se quiere percibir un fenómeno a un solo nivel, sobre todo si este es ya de por sí muy complejo, en particular el de las relaciones humanas, son posibles los más groseros errores de evaluación y de interpretación de dicho fenómeno. Bueno, nunca estuvo tan vigente esta afirmación de Laborie como lo es hoy día en 2015, en donde el peligro de los fanatismos en todos los ámbitos, ¿no? Los fanatismos no son una prerrogativa de las religiones. Ciertamente ahí es posiblemente una de las formas más sonoras y llamativas del fanatismo, pero el fanatismo también se da en la ciencia, en las artes, en la filosofía, y hablar, en la política, en todo se puede dar el fanatismo. Y el fanatismo es fundamentalmente esto que nos sugiere Laborie, ¿sí? Es priorizar una idea por encima de todo lo demás, a sabiendas de que los sistemas son complejos. Bueno, justamente el tener conciencia de la complejidad de los sistemas, particularmente, como lo subraya él, de las relaciones humanas, nos debería ser razón necesaria y suficiente para impedirnos el pensar, ¿sí?, que hay una idea que está por encima de las demás. Eso es justamente en lo que consiste el fanatismo. Y como bien lo profetiza Laborie, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando se instaura un fanatismo? Pues se dan los más groseros, yo diría que amable es Laborie, yo le diría monstruosos, errores de evaluación y de interpretación de ese fenómeno que es el de las relaciones humanas. Bueno,
nos vendría muy bien a todos, y pido ser el primero, en volver a leer a este pensador generoso para detenernos y ver exactamente cuáles son los elementos biológicos, neurobiológicos, neurocientíficos detrás de esto. Vaya tarea la que tenemos por delante. Muchas gracias.